Amados hermanos, en la bendita fe de Cristo Jesús, paz a vosotros, donde quiera que ustedes se encuentren. Pues, hermanos, un saludo desde esta localidad de Tacubaya, donde estamos aquí. Pues, hermanos, ya lo hemos dicho, sin hermanos, porque estamos transmitiendo, repito, solamente aquí 4 hermanos. Y hermanos, pues en esta tarde usted ya se puede acomodar ahí en su casa, en una silla, en el sofá, menos en la cama, pero se puede acomodar para escuchar la palabra de Dios. Les invito a que tengamos la Biblia en nuestras manos. Dice uno de los profetas que un pueblo sin profecía es disipado. Entonces en las explicaciones deben de existir diferentes temas, diferente temática acerca de lo que nosotros creemos en la iglesia. A solicitud de una de nuestras hermanas que nos escribió, y discúlpeme si me está escuchando la hermana, porque dejamos pasar toda una semana, porque de hecho estamos teniendo invitados, como el día de mañana, hermanos, estaremos aquí con algunos hermanos también invitados. Entonces, el retraso acerca del tema a eso se debe, a que hemos tenido invitados. Pues bien, vamos a abrir el libro del Apocalipsis. Y hermanos, nos sugerían que estudiásemos la 6ª y la 7ª trompeta. Pues vamos allá, hermanos, a el Apocalipsis. Dice allá en el Apocalipsis, repito, dice el versículo 1 al 2. Voy a ir tocando algunos versículos para ser específico en la 6ª y 7ª trompeta. Dice así, Apocalipsis 8, 1 y 2. Cuando él abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Bueno, aquí está el inicio y nos habla de 7 trompetas. Le sugiero mucha atención para poder captar la idea. Dice ahora el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada y quemóse toda la hierba verde. Versículo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta. Dice el versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta. Dice el versículo 12, y el cuarto ángel tocó la trompeta. Y luego dice el versículo 13, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Aquí quise abreviar, hermanos, hasta este toque del cuarto ángel, porque en el capítulo 9, bueno, de una buena vez, dice el versículo 1, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, etcétera. Entonces hasta aquí vemos, de hecho, a 5 ángeles tocando trompeta. Hermanos, la profecía se ha estudiado a través de muchos años y se ha hablado, hermanos, acerca de estos ángeles, pero haciendo alusión a diferentes personajes que en su momento vivieron. Por ejemplo, a Tito, a Constantino, a Martín Lutero, al Papa Pío VI, y hermanos, así. Cada una de estas trompetas que son tocadas, pues repito, hablan de diferentes personajes. Pero, como nos hablan de la 6ª y 7ª trompeta, voy, hermanos, a unir esto
porque indudablemente lo que estamos viviendo no está lejos, no está lejos de lo que estamos viviendo con la profecía de Apocalipsis capítulo 8, 9. Dice ahora el capítulo 9 y versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Hasta aquí, hermanos, considerando cada uno de los versículos que antecedieron a este toque de la sexta trompeta, nos damos cuenta que se habla, hermanos, de hecho, todo esto es, quiero decir, es figurativo. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el conocimiento sí, que tiene Juan, es a través de una revelación, y sabemos que una revelación es estando llenos del Espíritu Santo. Entonces Juan recibe una revelación donde vamos a ver animales que, hermanos, difícilmente los encontraríamos en esta época, pero sin embargo es una visión, así como los grandes visionarios, como fue Daniel, como fue, hermanos, el apóstol Pablo. Así Juan en el año 90 recibe estas visiones. Pero indudablemente que esa sexta trompeta está haciendo alusión, y lo vamos a ver al leer los siguientes versículos, que se habla de la guerra del Armagedón. Quise tocar hasta este versículo 14, lo retomo, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Qué ángel toca la trompeta? El sexto ángel, la sexta trompeta. Dice, ponga aquí su separador en este capítulo 9 y 10, porque vamos a ir más adelante al capítulo 16. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Si ustedes consideran alguna otra versión, les va a decir del sol naciente. Entonces, del oriente se habla del sol naciente, pero también se prepara un camino de los reyes para que pudiesen pasar. Lo relevante es que se está tomando muy en cuenta el río Éufrates, así como en el regreso a donde usted puso separador, capítulo 9 y versículo 14, diciendo al sexto ángel, es el sexto ángel el que toca la trompeta y el que también derrama su copa de la ira de Dios. Apocalipsis 9, versículo 15. Por eso le digo a usted, mucha atención, mucha atención. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados, preparados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres, y el número del ejército de los de a caballo eran 200 millones. Y oí el número de ellos, y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego de jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salía de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas, y con ellas dañan. Indudablemente que es cierto que Dios está revelando a Juan a través de esta profecía animales que, hermanos, en el tiempo presente
pues no los conocemos, no hay así como unos caballos que tengan cabezas de leones y que su boca, de su boca sale fuego, humo, azufre, en fin, no. Pero recordemos que es una visión de Dios que se le está dando a Juan para poder revelar lo que iba a acontecer en un tiempo, hermanos, posterior o cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Porque, repito, esto lo vamos a entender como lo previo a la venida de Jesucristo, que es la batalla del Armagedón. Y luego dice, versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron, vuelve a repetir, el no arrepentirse de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos a ir viendo para qué es una trompeta. Y ahorita explico esto, hermanos, ahorita explico esto que acabamos de leer. ¿Para qué es una trompeta? Si nosotros vemos desde el libro de los Números, es, hermanos, para prevenir, para que, hermanos, los hombres se prevengan ante una guerra, ante una festividad, en fin, de acuerdo al Números 9. Pero dice Jeremías capítulo 4, Jeremías capítulo 4, aquí nos va a hablar, por obviedad no toco números, pero si hay otros versículos, como aquí en Jeremías capítulo 4 y versículo 9, que nos va a decir y nos va a hablar de ese futuro. Dice Jeremías 4 y versículo 9, y será en aquel día, dice Jehová, que desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes y los sacerdotes. Estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Quiere decir que, hermanos, cuando se habla precisamente de el hombre y de nuestro Señor Jesucristo cuando Él viene, habla indudablemente de lo que será, ¿sí? Para prevenir, para lo que será, hermanos, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces aquí está la prevención, y será que en el día, dice Jehová, que desfallecerá el corazón del rey, y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Dice ahora Ezequiel 33. Recordemos que estamos viendo algunos versículos de prevención y a través de los diferentes toques. Ezequiel capítulo 33. Y espero que usted como yo coordinemos todos estos versículos. Dice del versículo 1 en adelante. Ezequiel 33, 1 en adelante. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y se lo pusiere por atalaya, haga de cuenta que en este tiempo el pueblo escoge a un ministro, a un diácono, a una ayuda, y esta es la función de nosotros. Versículo 3, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare corneta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. Tenemos responsabilidades todos los predicadores. El sonido de la corneta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Aquí están dos cosas, el que toca y el que escucha. Uno previene
Y está, hermanos, de hecho, escuchando, se está previniendo. Pero hay quien va a ver el toque y no se va a percibir. Entonces se va a morir, de acuerdo a este versículo 5. 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya, del ministro, porque nuestra obligación es tocar la trompeta, la palabra de Dios. Pero hay más versículos para que el pueblo, la iglesia, esté prevenido. Dice también allá, hermanos, en el capítulo 7, Ezequiel, déjame ver aquí, capítulo 7, retrocedemos en nuestra Biblia. Dice Ezequiel, capítulo 7, en el versículo 14 y 15. Tocarán trompeta y aparejarán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda multitud. De fuera cuchillo, de dentro pestilencia y hambre. El que estuviera en el campo morirá a cuchillo, y el que estuviera en la ciudad consumirá hambre y pestilencia. Aquí se habla de la desolación de Israel, sí, pero también, hermanos, nos habla de un toque de una trompeta para preparar todas las cosas. La función de las trompetas de Apocalipsis tienen eso, una función de alertar, una función de, hermanos, de prevenir a la misma iglesia en nuestro tiempo y desde el tiempo, hermanos, desde que era Jesucristo, desde que murió en adelante, en fin, a través de todas estas etapas. ¿Por qué? Porque indudablemente que así como estas 6 trompetas son tocadas, todas ellas son para destrucción y muerte, hermanos, todas ellas, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 8. Entonces, quiere decir, pero hay un versículo más, Sofonías. Vamos a ver aquí en Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1, y dice luego 16. Sofonías capítulo 1, versículo 16. Día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Repito, estos versículos he tomado para ver cuál era la función del atalaya, del ministro, anunciando, hermanos, a través de la palabra de Dios, a través de un toque. Volvamos ahí a Apocalipsis. Pero ahora en el capítulo 22, dice Apocalipsis capítulo 22. Versículos 10 al 12. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto, todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo sea santificado todavía. Si usted quiere ser injusto, sea injusto. Si quiere ser sucio, ensúciese. Pero el que quiere ser justo tiene que ser justificado. Y el santo sea santificado todavía. Si nos damos cuenta aquí, Dios, por eso, hermanos, de ese capítulo 9 del Apocalipsis, porque va a haber unos que no se van a arrepentir. Hermanos, si usted tiene, la verdad, en estos días un ejemplo, puede ser que está en la misma iglesia, no todos viendo todo lo que está pasando, las muertes de hermanos. Queremos ser injustos, retamos a Dios, no queremos, hermanos, ser santificados, no queremos ser justificados.
Por eso está anunciando Dios. ¿Tú eres sucio? Ensúciate todavía. Te puedes ensuciar, pero eres tú. No que yo te ensucie. No que yo, ¿sí?, haga que seas injusto. No, Dios quiere que todos seamos justos, que todos seamos santificados, hermanos. Hoy, hermanos, al menos aquí, en México, se está viviendo días de sol. Sumamente, hermanos, un clima tremendo. Y también hemos visto el cielo, hermanos. No es como lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hablando acerca de los arreboles. Un arrebol es cuando, hermanos, está atardeciendo y el cielo se ve rojizo, ¿sí? Y, hermanos, se ven unas nubes oscuras y está poniéndose el sol. A eso se llama arrebol. Y nuestro Señor Jesucristo lo menciona en el Evangelio de San Mateo. En estas ocasiones han sido diferentes, hermanos. ¿Por qué? Porque están penetrando los rayos ultravioleta. Digo, si a veces no es nuestra costumbre ver el cielo, su servidor está acostumbrado a ver el cielo. Y, hermanos, una cosa horrible. Vamos a continuar con eso. Dice el Evangelio de San Marcos. Vea lo que se anunciaba en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4 y versículo 21. Marcos, capítulo 4 y versículo 21. Aquí vemos, perdón, es el versículo 11. San Marcos 4, versículo 11. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo hablaba por parábolas para que no lo entendiesen, aunque parezca increíble. Pero había unos que sí. Pero aquí lo importante es que está hablando, saber, a vosotros es dado saber el misterio del reino. No nos confundamos, del reino de Dios. Romanos capítulo 16. Me voy a ir un poquito más rapidito. Romanos capítulo 16, en el versículo 25. Vea lo que dice aquí. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, encubierto desde los tiempos eternos. Hablar, hermanos, acerca del misterio, usted lo va a ver en esta ocasión así, porque, hermanos, por lo regular hablamos de Efesios capítulo 3, pero vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 10 y versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces Jesucristo, a través de los apóstoles, Pablo lo comprendió y habla de un misterio que está en una revelación y que, hermanos, estuvo encubierto desde tiempos eternos. Repito, si yo estudio Efesios 3, pues ahí está una revelación del misterio, pero lo que voy es a esto. ¿Por qué? Porque en los días de la voz del séptimo ángel, quiere decir que el séptimo ángel ya está tocando la trompeta, pero va a ser consumado, va a ser terminado. Y luego dice el versículo también, porque tiene un seguimiento. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fue al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y trágalo. Y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Es menester que otra vez vuelvas a predicar. La idea es de que, hermanos, cuando se toca la séptima trompeta, lo está diciendo muy clarito, repito, el misterio de Dios será consumado. Quiere decir que, hermanos, la prédica para los gentiles se termina con el toque de la séptima trompeta. Pero también, ¿sí?, hay oportunidad para el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, ya leímos el capítulo 9, que los hombres nunca, jamás, muchos de ellos se arrepintieron. Este capítulo 10 ya nos da la pauta para pensar que con el toque de la séptima trompeta vamos a ver qué sucede, hermanos. Apocalipsis 11 y versículo 15. Vea usted lo que pasa. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre. Entonces hay un periodo actual, hasta que venga Jesucristo por segunda vez, en que, hermanos, habrá la oportunidad de evangelizar y de que acepten los que están siendo evangelizados. ¿Sí? Porque viene Jesucristo, pero está diciendo aquí que cuando se toque la séptima trompeta, vendrá a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Son situaciones, hermanos, que son consecutivas. Viene Jesucristo, de acuerdo a Zacarías, viene a existir la guerra del Armagedón, de, hermanos, aquellos 10 reinos que irán contra, hermanos, ese verbo de Dios, y el Cordero los va a vencer. Y, hermanos, después de terminado el tiempo de el toque de la sexta trompeta para prevenir, ya no habrá, hermanos, sino el advenimiento de Jesucristo, y vendrá a ser el reino de nuestro divino Maestro. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 dice, hermanos, el versículo 27. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. A eso antecede la revelación de la estatua de metal, pero aquí, hermanos, esta profecía de Daniel sí nos habla de ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 24, para que usted tenga una mejor visión de esta séptima trompeta. Le decía, Isaías capítulo 24, Dios nos da el sentido de la, hermanos, de la comprensión. Porque acuérdense, no para todos es esto, decía Jesucristo. Isaías 24. Isaías 24, versículo y versículo 23. A ver, Isaías 24, sí, versículo 23. Dice, y la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reinara en el monte de Sión y en Jerusalén, delante de sus ancianos fuere, y delante de sus ancianos fuere glorioso. Hermanos, el advenimiento de Jesucristo. Y este versículo precisamente lo toma el mismo maestro, Mateo 24, 29. Ahí él anuncia cuando le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Acuérdese que lo toca Jesucristo, Mateo 24. Entonces anuncia la venida de Jesucristo.
versículo 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Palabras que toma Jesucristo de Isaías, de Ezequiel, también Juan habla en el Apocalipsis de eso que anunció nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Lucas 1. Se tiene que cumplir todo esto, hermano. Y hay una relación acerca de todo lo que se anunció. Lucas capítulo 1 y versículo 33 dice: y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Y es la palabra griega telos, que significa término. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y no habrá término de ese reino. No habrá término. Entonces, aquí se anuncia Jesucristo cuando Él nace, y dice que será, sí, su reino será, hermanos, en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Y aparte, dice, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Apocalipsis 11, versículo 18. 11, 18. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, a los pobres y a los grandes ricos, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Habrá un pago cuando venga Jesucristo, pero aquí es bueno, hermanos, tomar en cuenta esta segunda parte de este versículo: y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes, y para que destruyas lo que me está diciendo precisamente Apocalipsis 9, hermanos, cuando viene a ser el toque de la sexta trompeta, que es del versículo 14 al 21. Todo esto es antes del advenimiento de Jesucristo. Entonces, como aquí estos no se arrepienten, pues también hay un pago, y para que des el galardón a tus siervos, y también a los, dice, y para que destruyes a los que destruyen la tierra. No sé si usted ha visto últimamente, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, ya la destrucción de la tierra está? Independientemente de lo que se maneje a través de la política, nosotros tenemos que ver las Escrituras. Es cierto que, hermanos, ya, Polo Norte, hermanos, los grandes glaciales se deshacen, el mar está creciendo, y hermanos, los terremotos, los torbellinos, todo lo que está sucediendo. Aquí en México era difícil ver un torbellino. Y últimamente que en Hidalgo, en algunos lugares, ya aparecen, hermanos. Algo nos está anunciando Dios. Por eso es que hay que arrepentirse y estar, de hecho, con, hermanos, Jesucristo. Último versículo, Mateo 16. Mateo capítulo 16, en el versículo, Evangelio de San Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso, nuestro agradecimiento, de una buena vez, hermanos, se los comento, a nuestros hermanos que de algunos lugares, aún de esta localidad, han enviado, hermanos, ayuda para poder ayudar a nuestros hermanos con las despensas que se repartieron. ¿A quiénes se repartieron? A los hermanos mayores de edad y también a las familias que tienen algunos de los niños. Esa fue la prioridad. Quizá exista
una segunda parte, pero será más adelante, porque aquí en México todavía, hermanos, nos falta un mes y días para que se termine esto de la pandemia. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.